Muy buenas tardes. En el día de hoy tenemos una audiencia conformada por personas de distintas partes de Latinoamérica a quienes ofrecemos un cordial saludo. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad, les damos la bienvenida a este último webinar del ciclo 2020 titulado Proyectos de Desarrollo, Planificación, Seguimiento e Impacto, que será conducido por Virginia de Souza y Mariana Irisiti, ambas consultoras del Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU. Virginia de Souza es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay. Cuenta con varias especializaciones en el área del desarrollo territorial y la evaluación de proyectos de desarrollo, como ser diploma en enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico territorial, desarrollo territorial, cooperativismo, inclusión financiera y compras públicas, gestión de proyectos de desarrollo y territorio, evaluación y cambio. Ha participado en la elaboración e implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación de las actividades que realiza en su departamento del LATU. También desempeña actividades en la consultoría de fortalecimiento de capacidades para la evaluación del programa de evaluación y estadística de la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC. Por su parte, Mariana Irisiti, como ya dijimos, se desempeña como consultora senior del Departamento de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local del LATU. Es ingeniera alimentaria por la Universidad de la República. Tiene un diploma en enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico territorial y cursa el posgrado de gestión de tecnologías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Mariana tiene una vasta experiencia en la formulación, coordinación y seguimiento de proyectos y ha dictado talleres a emprendedores y empresarios en distintas temáticas. Les comento que la Red Latinoamericana para la Productividad es una iniciativa transnacional conjunta en la que convergen instituciones públicas y privadas de distintos países del continente americano. Estas instituciones son, por Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y ADIMRA. Por Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo. Por Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Desde Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y Colombia Productiva. Desde Costa Rica, el Centro de Calidad y Productividad de la Universidad Técnica Nacional. Por Cuba, Empresa, Investigación y Proyectos e Ingeniería. Desde Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De El Salvador, la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Desde Haití, el Ministerio de Comercio e Industria. Por Honduras, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por México, el Instituto Estatal de Capacitación. Desde Paraguay, la Fundación CEPROCAL de la Unión Industrial Paraguaya. Por República Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y por Uruguay, el Centro de Extensionismo Industrial, el Instituto Nacional de Calidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU. Nuestro objetivo como red es compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan mejorar la productividad y competitividad de nuestros países, construyendo conjuntamente una cultura de productividad y aumentando la apropiación social del conocimiento. Es por ello que en este año tan particular para todos, decidimos ofrecer una serie de 16 webinars, del cual este es el último encuentro, que fueron liderados por distintas instituciones que integran nuestra red. Las exposiciones de hoy tendrán una duración aproximada de 1 hora y finalizadas las mismas tendremos un espacio de unos 15 minutos para preguntas. Estas preguntas ya las pueden ir formulando en el lado superior derecho de la plataforma Teams en la que están en cualquier momento de esta conferencia. Ahora sí, les damos la bienvenida a las expositoras Virginia de Souza y Mariana Irisiti, saludándolas y agradeciéndoles por estar aquí compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Bienvenidas y adelante, Mariana. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en este webinar vamos a ver los temas que están visualizando. Empezaremos con temas de definiciones y las fases de un proyecto, su análisis inicial y planificación, y el seguimiento y control.
Compartiremos también con ustedes algunas lecciones aprendidas del trabajo con micro, pequeñas y medianas empresas desde el LATU. Después, en los temas de evaluación, vamos a ver definiciones y propósitos, los tipos de evaluación, la evaluación de impacto y las distintas etapas que tiene esta. Vale aclarar que todos estos temas que vamos a desarrollar están basados en la experiencia de uso que hacemos desde aquí, desde el LATU, en nuestros trabajos. Adelante. Bueno, vamos a empezar con la definición de proyecto, ¿no? Es un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí que buscan cumplir un objetivo específico dentro de un tiempo, con un costo y un alcance definidos. Hay distintos tipos de proyectos, pero todos se caracterizan, tienen algunas características en común, que son estas. Son temporales, o sea que tienen una fecha de inicio y de final definidos, tienen un objetivo, son únicos e impulsan un cambio. Al mismo tiempo, tienen al menos 3 restricciones, que son las que vemos ahí: el costo, el tiempo y el alcance, y el desafío es lograr la eficacia y la eficiencia en equilibrar estas 3 restricciones. Adelante. Bueno, como dije, hay distintos tipos de proyectos. Nosotros nos vamos a enfocar en el webinar de hoy en los proyectos de desarrollo, que son aquellos que impulsan el desarrollo socioeconómico de una región o país, buscando un impacto a largo plazo y con cambios graduales y acumulativos. Se basan en las necesidades de los beneficiarios y están enfocados en mejorar sus condiciones de vida. Adelante. Bueno, acá podemos ver las fases de un proyecto tradicional, también llamado proyecto predictivo, que son esos proyectos que desde el inicio se tiene un conocimiento bastante ajustado de qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, con qué recursos se cuenta y cuándo debería finalizar. Bueno, entonces en ese tipo de proyectos, estas son las fases más comunes. Empiezan con un análisis inicial, luego la planificación, la ejecución. Durante la ejecución se realiza el seguimiento y el control. Después se continúa con la evaluación para terminar con el cierre. Una de las metodologías más ampliamente utilizadas para el diseño de los proyectos de desarrollo es la metodología de marco lógico, que está orientada a resolver problemas específicos y es en las que nos vamos a basar para los siguientes temas que vamos a ver. Adelante. Bueno, la primera fase, como vimos, es el análisis inicial. Este análisis inicial consta de distintas etapas que podemos ver acá, como ser la percatación de la problemática y el análisis de los interesados, el análisis de los problemas y de los objetivos, y por último el análisis y la priorización de las estrategias. Ahora vamos a ver algunos conceptos de cada una de ellas a continuación. En cuanto al análisis de los interesados, lo que busca es identificar a las personas, grupos u organizaciones que puedan verse afectados o puedan afectar al proyecto. Luego de identificarlos, se definen categorías y se clasifican de acuerdo a sus categorías. Estas categorías pueden ser, por ejemplo, de acuerdo a la función que cumplen estas organizaciones o grupos. También pueden ser de acuerdo al poder o al nivel de autoridad que tienen, a la influencia que pueden lograr en las temáticas del proyecto, entre otras categorías. Una vez que definimos estas categorías, los clasificamos. Cuando los clasificamos, bueno, ahí sí podemos definir el grado de participación y rol que van a tener esos distintos interesados en las siguientes fases del proyecto. Y lo que hay que tratar es que aquellos, hay que tratar de que puedan participar e involucrarse en el mismo. También este es el momento de comenzar a identificar a los posibles beneficiarios del proyecto. Algunas de las herramientas que nosotros usamos para este análisis es el mapeo de interesados y la matriz de interesados. Acá les voy a mostrar en la siguiente un ejemplo de matriz de interesados. En este caso se compara el poder
que tienen estos interesados y la influencia. Y de acuerdo a dónde, en qué cuadrante caigan de esta matriz, se decide o se propone con quiénes hay que trabajar o para quiénes hay que trabajar y a cuáles hay que mantener informados. Seguimos. Bueno, la otra etapa del análisis inicial es el análisis del problema. Acá cabe aclarar que, bueno, identificar el problema es crítico para cualquier tipo de proyecto y en especial para los proyectos de desarrollo. Es algo fundamental y por eso nos vamos a detener en este tema. Básicamente lo que se hace en el análisis del problema es identificar un problema central, analizar sus efectos y sus posibles causas. Y algunas de las herramientas que se pueden usar para esto son la espina de pescado, los 5 por qué y el árbol de problemas. En la siguiente podemos ver una imagen del diagrama de espina de pescado, también llamado diagrama de Ishikawa, en la que el problema se coloca en lo que vendría a ser la cabeza del pescado y en lo que vendrían a ser las espinitas, las causas se van ordenando de acuerdo a distintas categorías predefinidas. Por ejemplo, en la que puse ahora en el ejemplo, las categorías son recursos humanos, tecnología, materiales, organización. Pero pueden ser estas u otras, eso se define en cada momento. Entonces, las causas y las subcausas se van ordenando de acuerdo a estas categorías. Esta herramienta se puede además completar con el método de los 5 por qué, que también se llama el método del niño molesto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que propone es que cada vez que identificamos una causa, nos preguntamos por qué. Y así consecutivamente hasta 5 veces y logramos llegar a la causa raíz del problema. Y ahora seguimos en la siguiente, con el árbol de problemas. Bueno, el árbol de problemas, en el árbol de problemas se identifica un problema núcleo o problema central que se coloca, vendría a ser donde sería el tronco del árbol. Por encima del problema núcleo, donde serían las ramas, se colocan los efectos o las repercusiones que trae ese problema y por debajo, en el lugar de las raíces, se colocan las distintas causas que provocan al problema. Este árbol de problemas, después lo vamos a utilizar ahora en la siguiente, lo vamos a convertir en un árbol de objetivos. Bien, en el árbol de objetivos lo que hacemos es transformar esa situación actual problemática identificada en el árbol de problemas en la situación deseada, ¿sí? Entonces, de esa forma, el problema núcleo se transforma en el objetivo general, las causas se transforman en medios y los efectos se transforman en fines. Siguiente. Bueno, entonces ahora lo que tenemos, ya tenemos clara la situación actual, que es lo que está identificado en el árbol de problemas. Tenemos la situación deseada, que es lo que colocamos en el árbol de objetivos, y lo que nos resta es identificar las estrategias que debemos realizar para concretar ese cambio, ¿sí? Ese cambio entre la situación actual y la situación deseada. Una vez que identificamos las posibles estrategias, lo que tenemos que hacer es priorizarlas, porque en general no se puede implementar todos los medios que se vieron identificados en el árbol de objetivos. Entonces hay que hacer una priorización para ver en qué estrategias haremos foco. La herramienta que usamos desde acá del LATU para hacer eso es la matriz de priorización, y ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este árbol es un árbol de objetivos donde se identificaron distintos enfoques, como ser mercado, capacitación, transferencia de conocimiento, asociativismo. Entonces, con estos enfoques lo pasamos ahora a la siguiente, que es un ejemplo de matriz de priorización. Colocamos los enfoques y
lo primero que tenemos que hacer para la matriz de priorización es definir los criterios de priorización. Estos criterios de priorización se tienen que seleccionar de acuerdo a la realidad de cada una de las organizaciones que va a ejecutar el proyecto y también teniendo en cuenta el impacto de las distintas soluciones y la sostenibilidad de las mismas, ¿no? Entonces acá damos algunos ejemplos que se podrían tomar, que son los que usamos para este proyecto que estoy comentando, que bueno, por ejemplo, disponibilidad de recursos y disponibilidad de capacidades internas, si está dentro de la estrategia institucional, el nivel de impacto que se podría llegar a lograr con cada uno de los enfoques, y bueno, y si se tiene o no financiamiento son algunos de los ejemplos. Entonces, lo que hacemos es, a cada enfoque y en cada criterio de priorización, colocamos un puntaje de acuerdo a una escala predefinida y luego podemos realizar la suma, la multiplicatoria o el promedio y tomar los que dan un puntaje más alto para, eso sí, priorizarlos y poder planificar el proyecto. Continuamos. Bueno, ahora estamos en la etapa de planificación, que es la segunda fase del proyecto, previo a la ejecución. Y acá es interesante, bueno, hacerse las siguientes preguntas como un puntapié inicial para la planificación. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿En dónde y para quiénes se realizará? ¿Cómo se logrará? ¿Quiénes serán los responsables de realizarlo? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Y cuánto costará? Esas son las preguntas básicas para hacerse al inicio. Seguimos. Ahora vamos a ver un poco los términos más usados, si bien hay diversidad de términos, pero bueno, algunos de los más usados en la formulación de proyectos y que se relacionan con las preguntas que acabamos de ver. Por ejemplo, el qué podría llegar a ser el alcance del proyecto. El alcance es lo que define los límites del proyecto, o sea, qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Bueno, después la justificación. La justificación, la base es exponer las razones por las que se hace el proyecto y fundamentar que es pertinente y que se está en el momento adecuado de hacerlo también. Luego, los objetivos, bueno, en el objetivo tiene que quedar claramente establecida la situación deseada, ¿sí? Lo que queremos, a dónde queremos llegar. Y recordar que los objetivos deben ser específicos, relevantes, alcanzables, medibles y acotados en el tiempo. Esos son los objetivos, las características de los objetivos SMART y es muy importante recordar eso. Después, bueno, la localización geográfica es fundamental porque hay mucha diversidad, las realidades cambian mucho de acuerdo a los distintos territorios y bueno, por eso es fundamental dejar claro la localización geográfica del proyecto. Así como también el siguiente, que son los beneficiarios, o sea, quiénes se van a ver beneficiados una vez que se logren los objetivos del proyecto. Esto es muy importante poder caracterizarlos y cuantificarlos. También, bueno, hay que definir por medio de qué resultados y metas se espera llegar a lograr los objetivos y qué actividades se harán para alcanzarlos. Siguiente. Bueno, al definir el equipo ejecutor es fundamental determinar los roles y las responsabilidades de las distintas organizaciones que estén involucradas en el proyecto y de las personas. Siguiente. Bueno, el cronograma es fundamental, ya que como vimos el tiempo es una de las principales restricciones de todo proyecto. Y bueno, tener el cronograma claro y verlo, la recomendación es tener algo bien visual, por ejemplo, hacer un diagrama Gantt, donde podamos ver no solo los tiempos que lleva cada una de las actividades, sino también la secuencia lógica de las actividades que nos van a permitir llegar a los resultados. Y por último, el presupuesto, que también es otra de las restricciones, los costos es otra de las restricciones,
y por lo tanto es un ítem crítico en lo que es planificación de proyectos. Y bueno, acá la recomendación es no olvidarse de agregar alguna reserva para contingencias. Seguimos. Bueno, acá podemos ver la matriz del marco lógico, que es un instrumento de gran utilidad que aporta a la metodología de marco lógico y lo que hace es presentar en forma sintética la lógica del cambio que se espera lograr con el proyecto, ¿sí? Y es útil tanto en la planificación, que es la etapa que estamos ahora, pero también es muy útil para todo lo que es seguimiento y control del proyecto. Acá, bueno, las hipótesis que se manejan y que podemos visualizar en la matriz del marco lógico es, bueno, una vez que realizamos las actividades, al realizar estas actividades que se hayan propuesto, se van a lograr los resultados que esperamos obtener, y una vez obtenidos estos resultados, vamos a poder alcanzar los objetivos específicos. Estos objetivos específicos van a contribuir al objetivo general. Esa es un poco la lógica de esta matriz. Además se incorporan, además de estos ítems que ya habíamos visto antes, se incorpora el tema de los indicadores y los medios para verificarlos, y también los supuestos que se van haciendo o las hipótesis de riesgos que se hacen en cada nivel. Siguiente. Bueno, a partir del árbol de objetivos se puede, facilita mucho la realización de la matriz del marco lógico, porque los objetivos prácticamente se pueden trasladar del árbol de objetivos a la matriz. Y bueno, los resultados y actividades hay que tener un poquito más de cuidado, porque hay que recordar que las actividades serían los insumos que nos van a permitir llegar a los resultados. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, pero por supuesto que facilita mucho tener el árbol de objetivos. Seguimos. Bueno, llegamos a la otra etapa, que está dentro de la etapa o fase de ejecución, que es la de seguimiento y control. El seguimiento y control se tiene que hacer durante toda la ejecución del proyecto, y bueno, para ello es necesario conocer y entender el estado actual del proyecto y visualizar las tendencias a futuro, sobre todo en lo relativo al logro de los resultados, a los costos y a los tiempos, ¿sí? Una vez que tenemos esta información, podemos identificar las áreas que requieren especial atención y efectuar mejoras, ya sea a través de acciones correctivas o preventivas, o modificaciones del plan de acción. Es importante también no olvidarse de registrar las lecciones aprendidas que se tienen en el proceso, que nos van a servir para las siguientes etapas del proyecto y para futuros proyectos. Siguiente. Bueno, y hablando de lecciones aprendidas, nos gustaría compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas de los proyectos de desarrollo con foco en micro, pequeñas y medianas empresas que hemos desarrollado desde el LATO. Entonces, a partir de esos aprendizajes, podemos decirle, bueno, que es fundamental lograr generar relaciones de confianza, tanto con las organizaciones involucradas como con las empresas beneficiarias. Así también, ya dentro de la empresa, es fundamental que los directivos estén comprometidos, no solo de palabras, sino también en los hechos. Por otra parte, bueno, al conformar el equipo de personas que van a trabajar en cada una de las empresas, identificar personas que estén a favor del cambio, ya que eso facilita mucho el trabajo, y bueno, y motiva a los demás a hacer esos cambios. Después, bueno, también es fundamental para nosotros, y eso lo implementamos siempre, trabajar en la empresa, ¿sí? Nosotros
Si bien somos una institución que estamos en Montevideo y trabajamos con muchas localidades que no están, del interior del país, que se le llama acá, o sea, de otros departamentos que no son Montevideo, y bueno, y viajamos y vamos hasta, este es un país muy centralizado, que están acostumbrados a venir mucho a Montevideo, que se haga todo en Montevideo, y bueno, nosotros, uno de los aprendizajes es que hay que ir a las empresas a trabajar in situ. Otra lección aprendida es que es importante lograr rápidamente obtener resultados tangibles, que la empresa pueda visualizar beneficios rápidamente. Eso es un gran motivador para continuar con el plan de mejora. Y bueno, por último, también es muy importante poder coordinar actividades de relacionamiento de las empresas con otras empresas o con otras organizaciones del entorno en el que ellas están, y eso las ayuda mucho a bueno, por supuesto, enriquecerse, conocer otras experiencias y a ver afuera de la caja, abrir la cabeza y estar abierto a otras ideas. Bueno, por acá estaría culminando esta primera parte y doy paso a Virginia para que continúe con el tema de evaluación y en particular evaluación de impacto. Bien, muchas gracias Mariana. Buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, un poco como comentaba Mariana en su presentación, ¿no? En las fases del proyecto, el punto de partida en realidad comienza por la identificación de una situación actual no deseada, que luego del análisis inicial que comentaba de la planificación, da comienzo a lo que es la fase de implementación de la intervención o del proyecto en sí, para llegar así a una situación futura deseada. Y acá, en todo este proceso, la evaluación juega un rol fundamental, pues es quien permite dar cuenta, o sea, comunicar los resultados y también darse cuenta como a la interna del proyecto, del equipo del proyecto, producir aprendizajes colectivos dentro del proyecto, de los cambios que se producen, identificar potencialidades y limitaciones en la acción y utilizar los aprendizajes sobre lo hecho para introducir correcciones, ¿no? Es así como la evaluación es esa valoración rigurosa, sistemática y objetiva de la intervención. Y bueno, se puede definir como eso, como un proceso sistemático de recogida y análisis de información para alcanzar algún propósito. Esos propósitos en realidad intentan dar como respuesta a la pregunta del por qué evaluamos, ¿no? Y puede ser para fundamentar la toma de decisiones y la rendición de cuenta, la evaluación arroja luz sobre la toma de decisiones. También puede ser para mejorar el diseño del proyecto, proporcionando información valiosa para los responsables del diseño y para los responsables de la implementación del proyecto. Otro propósito puede ser la comprensión en profundidad y contextualizada del proyecto, que atiende a las necesidades más informativas o intereses del equipo del proyecto y a veces también a las necesidades informativas de los participantes o beneficiarios. Y hay un cuarto propósito relacionado con promover la justicia social y la equidad en el proyecto y en el contexto en el cual se evalúa. Y ello responde más bien usualmente a los intereses de los participantes o beneficiarios del proyecto. La evaluación es un proceso constante y permanente, y antes de iniciar como ese ciclo o ese proceso, toda evaluación debe responder a determinadas preguntas que siguen como las dimensiones, las grandes dimensiones de lo que es el ciclo de la evaluación. Y tiene que ver la primera pregunta con el qué, ¿no? Preguntar el qué evaluamos, tener bien claro cuál es el objeto de la evaluación, identificar los aspectos relevantes y las preguntas de evaluación. Es importante acá dar comienzo escuchando las necesidades de información de quienes están demandando la evaluación y tratar de conocer bien de forma exhaustiva la intervención, para así pasar a respondernos a la siguiente pregunta del cómo, ¿no? ¿Cuál es la metodología más adecuada? Definir cuál es el mejor diseño metodológico para la evaluación que vamos a realizar.
¿Con qué? Responder la siguiente pregunta, que sería ¿con qué? O sea, ¿cuáles son los instrumentos, los recursos y los insumos con los que se cuenta para recabar las evidencias, la información e ir respondiendo poco a poco las preguntas de evaluación que van surgiendo en este proceso? Y así llegar como a la última etapa del ciclo, que es para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y cuáles son los usos que se le va a dar a la evaluación? En esta etapa se establecen conclusiones y recomendaciones y es bien importante promover que se usen esos resultados en la toma de decisiones. En síntesis, como principios de la evaluación, es importante tener presente que se debe evaluar orientados por el propósito de la evaluación, elegir estratégicamente qué evaluar, no se evalúa todo el proyecto y todo el programa. Los hallazgos deben compartirse, la evaluación es un proceso de aprendizaje, ¿no? La información debe ser utilizada y se usan, bueno, técnicas rigurosas sin comprometer como la relevancia del proyecto. Existen diferentes tipos de evaluación que buscan responder preguntas sobre si el programa está bien diseñado, si el programa está operando como debería operar, si el programa logró sus objetivos, si funciona o no funciona. Y bueno, y de ahí se desprenden un poco estos 4 tipos de evaluación. La evaluación de diseño, que se aboca a la primera etapa donde se valora bien la pertinencia, la coherencia y la racionalidad del proyecto. La evaluación de procesos se cuestiona acerca del proceso y de puesta en marcha, funcionamiento y gestión del programa. La evaluación de resultados apunta más a la valoración de los productos que genera la intervención, y la valoración de impacto, que valora los cambios o efectos, que son más a largo plazo y son producidos de forma más directa o de forma más indirecta por la intervención. En el webinar vamos a poner foco en la evaluación de impacto, ¿tá? Vamos a compartir, además de esta definición como más general, una definición que es adoptada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde se entiende por evaluación de impacto la evaluación de los cambios en la población o poblaciones beneficiarias, cambios atribuibles al programa, ya sea total o parcialmente, y se valora la contribución de la intervención con los cambios hallados en el proceso de sistematización y recogida de información. Es decir que con la evaluación de impacto en proyectos podemos saber si el mismo está causando una mejora en la población. En general lo que buscamos es responder a la pregunta de si el proyecto causó una mejora en la calidad de vida de la población. Acá les presentamos un proceso de las etapas de la evaluación de impacto, o las fases de la evaluación de impacto, que en realidad se presentan como un esquema, así presentadas como las ven. Es un esquema basado en una experiencia de evaluación de impacto realizada en el departamento, que con la cual voy a ir compartiendo y contando un poco cada una de estas etapas, y ejemplificando con base en esta experiencia en particular, ¿no? Es una propuesta, en realidad esto trata de ser como una guía, pero no es un esquema cerrado, ni estandarizado, ni tampoco es una receta. En definitiva, lo que se intenta acá es mostrar que se genera como un proceso, en realidad que es como un acuerdo explícito entre todos los distintos actores que participan, tanto del proyecto, de la implementación del diseño y de la evaluación, y está bien referido a qué evaluar, para qué evaluar y cómo hacerlo. Y ahí nos guiamos un poco con estas 4 etapas, que son la planificación de la evaluación, el diseño, la implementación y los resultados. Adentrándonos ya en la primera etapa de planificación, se centra más bien esta etapa en determinar cuál es el propósito de la evaluación, ¿no? Esto ayuda a tener claridad sobre qué esperar de la misma, en términos de cambios que se pretenden observar, la información que se va a obtener, las orientaciones metodológicas que se van a ir asumiendo y el nivel de involucramiento de los distintos actores en el proyecto. Acá esto es bien transversal a las fases del proyecto que contaba Mariana, está esa primera parte de organización o de planear la evaluación y
y tener en cuenta quién va a ser el equipo de evaluación. Esto ya es como muy transversal, ya empiezan en las fases bien iniciales del proyecto, está muy relacionado con las actividades, con los recursos, saber qué presupuesto se cuenta para hacer la evaluación, y tener en cuenta quién va a ser el equipo de evaluación, ¿no? Si la evaluación va a ser con un equipo de forma externa, alguien externo al proyecto, o si también se va a contar con alguien interno al proyecto, con tener en cuenta las capacidades técnicas que tiene que tener ese equipo de evaluación, y también tener presente como el grado de objetividad que es necesario que esté presente en ese equipo de evaluación. Para así de esa forma encontrar el propósito de la evaluación, siempre escuchando las necesidades de información del equipo que diseñó el proyecto y está ejecutando el proyecto, que es quienes demandan como la evaluación. Ya entrándonos en la etapa más de diseño, ¿no? El punto de partida como para el diseño metodológico requiere de la comprensión exhaustiva de la intervención, ¿tá? Es fundamental acá el involucramiento de todos los actores relevantes, por un lado el equipo de evaluación y el equipo del proyecto, y tener también como marco de referencia, bueno, la teoría del cambio, el marco lógico, esto que comentaba Mariana, el árbol de objetivos, ¿no? Tener bien en cuenta cuáles son los resultados que se quieren obtener. A partir de ahí se procede a la generación o a la construcción de la matriz de evaluación, donde se van a organizar las preguntas de evaluación que han sido formuladas o que se van formulando en este diseño, ¿no? También la construcción y el diseño de los indicadores con los cuales se van a dar respuesta a esas preguntas de evaluación, y luego ya proceder a la elección del método de evaluación, teniendo en cuenta que hay enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos, y que los diferentes métodos de evaluación de impacto están basados en principios científicos que nos permiten establecer causalidad entre el proyecto y los cambios observados en la población objetivo. Tomando como referencia la construcción de esta matriz y la elección de la metodología de evaluación, se procede ya como en una etapa final de esta etapa final de diseño a diseñar los instrumentos internos de registro, que son los que van a estar facilitando el monitoreo y garantizando el acceso inmediato a la información. En esta etapa en especial voy a hacer como una especie de zoom en dos herramientas concretas que son la matriz de evaluación, en realidad como hacer un zoom en qué es la matriz de evaluación para contarles brevemente, y las características de los indicadores. Y bueno, la matriz de evaluación en realidad es una ayuda gráfica que permite una presentación resumida de los principales elementos de una evaluación. Y en esa matriz lo que se intenta volcar es, bueno, las preguntas de evaluación que fueron formuladas, los indicadores, cada una de esas preguntas va a tener un indicador que es el que va a estar alimentando y va a estar dando respuesta a esa pregunta. En el caso que corresponda a cada uno de los indicadores se puede establecer una meta, no es necesario forzar la meta, pero si existe es importante que esté. Después, la técnica de recogida de información para ese indicador y quiénes van a ser los informantes en cada uno de los casos. Y es bien importante también que la matriz cuente con una columna que sea como un deadline, que lo que nos está indicando ahí es como las fechas claves de levantamiento de información, vendría a ser como una especie de ayuda a memoria para que no se venzan los plazos de observación, ¿no? Y bueno, tener presente en la construcción de los indicadores que la definición y la construcción de los indicadores ya viene como desde la etapa de diseño, y es importante garantizar que la solidez y la confiabilidad de esos indicadores. También como estamos hablando de indicadores de impacto, ¿no? Que se usan en la evaluación para la valoración de los cambios producidos, o sea que permiten valorar los resultados finales del proyecto que se han alcanzado a largo plazo, y es importante que permitan la comparación con una situación anterior a la implementación de la intervención. Acá, como estamos hablando de una evaluación de impacto, es necesario contar con una línea de base, y luego, después de finalizada la intervención, poder como comparar, ¿no? Una situación, la situación final con la situación de línea de base. Este es un ejemplo como de una estructura de la matriz de evaluación que utilizamos en este proyecto en particular.
Y bueno, y ahí están ordenados los puntos anteriores que habíamos visto, que les mencionaba anteriormente. La idea en realidad acá es que, bueno, ahora más adelante, en una diapositiva más adelante, les voy a mostrar un ejemplo concreto, pero la idea acá es que se puedan vaciar los elementos claves de la evaluación de los proyectos y de esta forma se va a tener como un panorama visual de la integración de dos lógicas complementarias que son bien importantes. Por un lado, la lógica horizontal, que va a tratar como la coherencia de las preguntas con relación a los cambios y de los indicadores con respecto a las preguntas. Entonces, en esta lógica horizontal lo que tratamos es de establecer si podemos observar aquello que queremos observar, y en lo que refiere a la lógica vertical, tiene el propósito de mostrar más la relación causal que hay entre los cambios. Como para ejemplificar un poco todo esto que comentaba sobre el diseño metodológico, comentarles un poco esta experiencia de trabajo de una evaluación de impacto que se realizó en el departamento, específicamente en un proyecto que se llama Fortalecimiento de Desarrollo Territorial y de MIPES del Noreste Uruguayo, implementado en este departamento en el que trabajamos de Gestión y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local del LATU. El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo territorial del noreste y tiene varios componentes. En la evaluación de impacto de este proyecto se evalúa el impacto de dos componentes que son bastante centrales del proyecto, que por un lado es el fortalecimiento de capacidades y por el otro lado es el componente de asistencia técnica MIPES, asistencia técnica en gestión empresarial y asistencia técnica en procesos productivos y de medición, bien más relacionados a los temas metrológicos, ¿no? El diseño metodológico de la evaluación de impacto de este proyecto respondió a un abordaje integral, resultado de un proceso de construcción basado en la práctica, donde se han combinado un conjunto de herramientas seleccionadas y diseñadas específicamente con fines de evaluar el proyecto. Cabe como hacer este comentario para aclararles que este es un proyecto que lleva 2 años de implementación, ya estamos como en la etapa final, y bueno, la evaluación de impacto está como en su ciclo de cierre, digamos, en este momento. En cuanto a esto de este diseño en particular, que se hizo de herramientas particulares, quería como comentarles y contarles la experiencia de que en particular para la evaluación de impacto del componente fortalecimiento de capacidades, para constatar los cambios provocados por la intervención en las capacidades de los técnicos locales que recibieron capacitación, se siguió una metodología específica a la que se le denomina trazabilidad de las herramientas. Y esta metodología consiste en seguir el rastro en términos de adquisición, aplicación y transferencia a un conjunto de herramientas definidas como clave. Brevemente les comento que durante un ciclo completo de una capacitación teórica que recibieron un grupo de técnicos locales, se diseña para cada uno de los talleres un conjunto de preguntas que se definen como herramientas claves, con el fin de relevar antes y después de cada una de las actividades el conocimiento de los participantes con relación a ese conjunto de herramientas. Luego se comparan los resultados y si existieran cambios entre ambas evaluaciones, la final y la inicial, los mismos podrían ser atribuibles, al menos de forma parcialmente, a la participación en la capacitación. Ya para seguirle el rastro a esta herramienta en términos de aplicación, lo que se hizo fue diseñar formularios donde se intentó recoger la evaluación, por un lado, a juicio del tutor, quienes eran los que tutoreaban a los técnicos cuando realizaban la asistencia técnica, respecto a la aplicación de estas herramientas claves, y por otro lado, la autovaloración del propio técnico respecto a la aplicación de esas herramientas. Y como la última fase de esta trazabilidad, seguirle el rastro como a la transferencia de estas herramientas, es transcurrida una ventana de tiempo, luego de finalizada la intervención, se indagó sobre el entendimiento por parte de los referentes de las MIPES respecto al grado de incorporación de esas herramientas transferidas por los técnicos en la asistencia técnica. Acá en la siguiente diapo, acá en la siguiente diapo les dejo un poco como un poco más completo esto que les acabo de explicar, por si después
cuando reciban la presentación quieren como profundizar un poco más en la metodología. Y este es el ejemplo de matriz de evaluación, justamente construyendo a partir de esta metodología, ¿no? de la trazabilidad de las herramientas, que los indicadores que se construyen son para dar respuesta a la pregunta de evaluación de si se han incrementado las capacidades de los técnicos locales. Entonces ahí están, ven en la columna siguiente los indicadores que se construyeron para dar respuesta a esa pregunta, la meta, que era lo que decía hoy, en el caso que corresponda se agrega la meta, en el caso que no, no se fuerza. La técnica de recogida de información, bueno, lo que les comentaba recién, las pruebas, los formularios, las entrevistas. Los informantes, en el primer caso los informantes son los técnicos, o sea, quienes hacen la evaluación. En el segundo, en el de herramientas aplicadas, los informantes fueron los tutores por un lado y los técnicos por el otro. Y ya en la transferencia, los informantes fueron los referentes de las MIPES. Y bueno, y así seguimos con las preguntas a tener en cuenta, el deadline, y bueno, esto es un ejemplo como la matriz ya más completa de no solo la estructura como les mostré anteriormente. Y después ya pasamos como a la etapa de implementación de la evaluación de impacto, ¿no? Que es, bueno, esta etapa más de recolectar información, recabar evidencias, datos, documentos, está muy relacionado a lo que es el trabajo de campo. Todos estos datos que lo que van a permitirnos son alimentar esos indicadores que van a ir dando respuesta a las preguntas de evaluación, para destacar hallazgos, bueno, la etapa de análisis de datos, de procesar todos esos datos, validarlos y ya orientándonos a lo que es el cierre y a los resultados para establecer conclusiones y recomendaciones factibles. Después de la fase de implementación, por tanto, nos vamos ya como a la fase más de resultados. Y en esta fase de resultados, bueno, es un proceso de producción, ¿no? Es el proceso bien de producción, de elaboración del informe final, donde se organiza un poco la comunicación de la evaluación, cuáles van a ser como las fechas, ¿no? Se genera como un plan de comunicación, determinando fechas, objetivos, metas, las metas a cumplir. Es importante también acá tener presente el mapeo de audiencias, o sea, comenzar por la definición de quiénes son como el público meta, cuál va a ser el público meta, identificando sus intereses para diseñar estrategias de comunicación y así ofrecer productos diferenciados de acuerdo a los diferentes públicos que se hayan identificado. Y corresponde después, como fase más inicial de esta etapa, la parte de divulgación de los resultados, promoviendo siempre que se usen los resultados en la toma de decisiones. Y ejemplificando un poco también con esta experiencia del proyecto, que les comentaba recién del departamento, estamos como en una etapa bastante final y dentro de los productos diferenciados para el plan de comunicación de acuerdo al mapeo de audiencias que se realizó, se llega a estos tres productos finales. Por un lado, un informe final de resultados, que bueno, que como informe final es un documento bastante completo, que consta de, por un lado, la descripción de lo que es el proyecto, la intervención, un detalle también bastante exhaustivo de cómo fue la metodología de evaluación y el centro del informe que es los resultados de la evaluación de impacto, ¿no? Y esto termina siendo como un informe muy completo donde se terminan con recomendaciones, con limitaciones y con lecciones aprendidas. Y de ahí también se da como, esto dependiendo del público, tenemos como este informe como muy grande, pero también tenemos un resumen ejecutivo, ¿no? Que el resumen ejecutivo sale del informe final, pero es un informe más corto. Y también se puede, a raíz de todos estos productos, sacar un tercer producto, que de hecho también es como un producto intermedio que se pudo sacar también en esta experiencia, que son infografías de resultados, ¿no? En un momento determinado de la evaluación de impacto se pudo mostrar resultados parciales de evaluación y salió una infografía de resultados parciales y ahora al final una infografía con los grandes hallazgos y resultados finales
de la evaluación. Eso es como los productos finales que llegamos a esta evaluación y con los que finalizamos como ejemplo para esta etapa del ciclo. Así que bueno, hasta acá sería como todo el ciclo ese de evaluación de impacto, que en conjunto, era como decía hoy, es algo muy como transversal a lo que veníamos viendo con Mariana al principio. Acá le vamos a dejar, la presentación les va a llegar a todos, y les dejamos como las fuentes bibliográficas que fueron tomadas como referencia para la presentación, y también les queríamos compartir, en el caso de que quisieran conocer un poco más en detalle las experiencias de evaluación de impacto implementadas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, le compartimos el link de un libro que se llama Evaluar para Aprender, Experiencias de Evaluación de Impacto de Intervenciones Institucionales, y acá tienen el acceso para poder bajarse y descargarse el libro. Así que bueno, muchas gracias y adelante, Huerto. Bueno, muchas gracias Mariana y Virginia por sus presentaciones, muy interesantes sus aportes y esa lógica desde empezar a planificar hasta terminar evaluando y evaluando el impacto. Y bueno, un poquito con relación a eso han habido algunas cuestiones que salieron en el chat de preguntas. Antes de darle lugar a ellas, pedirles a los que están participando que puedan entrar al link que está copiado ahí en el chat de preguntas para contestar la encuesta de evaluación de satisfacción de este webinar, antes de retirarse, de ser posible. Y bueno, tenemos unas preguntas o comentarios que aparecen como anónimo, pero que son de una persona que nos avisa que es de Mozambique y por eso están en portugués, pero que están un poco vinculadas a las herramientas de identificación y mapeo de interesados, y también plantea que ha tenido algunos problemas para implementar la herramienta que presentaba Mariana de espina de pescado. Entonces, bueno, ahí le pediría a Mariana si puede hacer algún comentario al respecto. Gracias. No, en cuanto al mapeo de interesados, la consulta era si aplicamos o perfilamos con alguna herramienta. En realidad, sí, si hacíamos el mapeo de interesados iba a ser como un webinar propio, pero es muy amplio el tema y se puede, y cuanto más lo tengamos desarrollado este mapeo, mejor información vamos a tener para poder analizar, hacer el análisis inicial y planificar mejor el proyecto. Sí se pueden, por supuesto, ver las relaciones que tienen entre los interesados, hacer un diagrama de red. Digo, hay múltiples opciones para trabajar con los interesados. En cuanto a la segunda pregunta sobre la espina de pescado, bueno, hay distintas formas de hacerlo, pero yo lo que le recomendaría es hacerlo de forma participativa, o sea, en un equipo multidisciplinario. Se puede hacer con tarjetas, en pizarrón se van colocando las tarjetas. Incluso se puede y hacer tipo una tormenta de ideas, pero más ordenada, ¿no? De acuerdo a estas categorías que hemos hablado, que vamos a distribuir las causas y las subcausas, hacer una tormenta de ideas con este equipo multidisciplinario, pero un poquito más organizada porque va con esas categorías. Muchas gracias, Mariana. También Gerardo ha planteado un tema vinculado a ciertas restricciones que se... Entonces, vinculado a eso, hay una pregunta que hace luego él, que es si consideran que las restricciones del marco lógico podrían ser levantadas mediante la evaluación. Digo, ahí, como lo dejo abierto, no sé cuál de las dos quiere responder. Si quieren, empiezo, bueno, por nuestra parte. Bueno, aclarar que si bien nos basamos en el marco lógico, es la base que tomamos, no es que hacemos estrictamente la metodología, sino que le vamos incorporando distintas herramientas que vamos conociendo y perfeccionando. Así que no es
Lo que aplicamos no es estrictamente marcológico, pero sí es una base muy importante para nuestro trabajo. No sé si Virginia quiere aportar algo. Sí, yo puedo. ¿Se escucha? Sí. Sí. También comentar un poco eso, como en línea un poco de lo que dice Mariana, y en el caso a veces de que también puede pasar eso, de que haya restricciones como en el marco lógico, o que bueno, se puede partir también como en esta fase inicial que yo decía hoy, con la reconstrucción de lo que sería como el modelo lógico, la construcción del árbol de objetivos, si no lo hubiera en el proyecto, o si el proyecto de repente, ¿no?, lo omitió o tiene algún error o alguna falla, se puede como construir ese árbol de objetivos, y siempre lo que se hace es como validar desde el equipo de evaluación con el equipo del proyecto, se valida como esa reconstrucción de la matriz y la validación del árbol de objetivos. Muchas gracias a las dos por las respuestas. Está llegando una nueva consulta que se las leo, que dice si tienen ejemplos acerca de cómo las empresas logran aprovechar las lecciones aprendidas luego de recolectadas. ¿Qué procedimientos implementan? Quizás va más relacionado a cómo se comunican, un poco lo que plantea Virginia, ¿no? Cómo se comunican los resultados de las evaluaciones y las evaluaciones de impacto. Sí, puede ser. Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, voy a intentar responder algo y espero, si no, cualquier cosa me orientan un poco, pero sí, por un lado está como el trabajo, digamos, el trabajo de campo en el momento, ¿no?, en el momento final, post la intervención, que se contactan a las empresas para recolectar la información de si se implementaron los cambios que se esperaban en el proyecto. Y bueno, después de eso, que es con lo que se genera como el informe y los resultados, hay una etapa de comunicación de los resultados, que era un poco lo que decía hoy, bueno, el mapeo de audiencias. Una de las audiencias son los beneficiarios del proyecto, y hay una instancia de compartir con los beneficiarios del proyecto los resultados, para que ellos sean como conscientes y para que puedan ver también de forma, ¿no?, más cuantitativa cuáles son esos cambios que fueron provocados por la intervención. Perfecto. Vinculado también a eso de la evaluación, Ricardo pregunta si hay valoración de si hay ventajas en que el evaluador sea externo al proyecto. Sí, la evaluación de impacto, tratando de cumplir con eso de que se decía de la objetividad, es como, o sea, tratar de mantener que el equipo de evaluación, ¿no?, tenga como las capacidades técnicas y que sea como bastante, sí, no parte del proyecto, sino que sea como, quizá está bueno esto de tener como un evaluador externo y un evaluador interno desde el lado del equipo ejecutor del proyecto, pero sí, claro, manteniendo como eso, es importante mantener como ese grado de objetividad de parte del equipo. Perfecto. Mariana, ¿quería comentar algo? Sí, no, respecto a la pregunta de Ana. Ana nos está preguntando que si una vez que se logra la recolección de lecciones, ¿cómo aplicarlas en futuros proyectos? Sí, esto complementa un poco lo que ya dijo Virginia antes, pero te puedo comentar desde cómo lo hacemos acá en el LATU. Básicamente las lecciones aprendidas que vamos recolectando a lo largo de los distintos proyectos, tenemos un registro de ellas, las categorizamos y las tenemos sistematizadas, y una vez que vamos a iniciar el diseño de un nuevo proyecto, repasamos las lecciones aprendidas de las categorías que puedan estar involucradas en este nuevo proyecto. Esa es la forma que lo estamos haciendo actualmente. Bueno, estando en la hora
prevista para la finalización y no teniendo, creemos, preguntas pendientes en el chat, agradecer mucho a Mariana y a Virginia por sus comentarios, las aclaraciones estas finales. Nuevamente los invitamos a que antes que se retiren puedan completar la encuesta de satisfacción que compartimos en el chat de preguntas, porque esto nos va a ayudar a ofrecerles contenidos que sean más adecuados en futuras instancias. También comentarles que la presentación del webinar va a ser enviada a los correos electrónicos con los que se inscribieron y la conferencia que está siendo grabada va a estar compartida por medio de las diferentes instituciones aliadas de la red. Especialmente comentarles que en los próximos días va a estar disponible en el canal de YouTube del LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Por último, desde la Red Latinoamericana para la Productividad, agradecemos la presencia y participación de todos los asistentes, tanto en este como en los anteriores webinars del ciclo que organizamos. Deseamos que el contenido de ellos haya sido de su agrado y utilidad. Asimismo, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para que se enteren de futuras novedades de la red. Les agradecemos y deseamos un feliz fin de jornada y esperamos reencontrarnos pronto.